te voy a hablar en esta noche de esto. Te voy a invitar para que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 37. No suelo muchas veces predicar sobre los Salmos, pero hay un versículo que me estuvo rondando la cabeza, el pensamiento toda la semana. Y digo, ¿será, Señor, que vos querés que predique esta palabra? Bueno, vamos a predicar esta palabra. La Biblia nos enseña que su palabra es viva, su palabra es eficaz, es decir, cumple ese propósito que Dios la ha enviado. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 37. Es un salmo que tiene 40 versículos, no los vamos a leer todo, pero sí quiero leer, creo que son 6 versículos que vamos a leer en esta noche. Tal vez vos decís, yo el Salmo 37 no lo conozco, pero probablemente has escuchado alguno de los versículos del Salmo 37 porque son versículos muy conocidos. Y te voy a invitar para que te vayas a Salmos 37, 4. ¿Qué les parece si oramos antes de predicar la palabra de Dios? Para que el Señor, miren, esta cabeza que a lo mejor está oprimida, que está con pensamiento, está pensando, uy, ¿será que el miércoles tengo que ir a tal lugar? ¿Será que cerré la llave de paso? ¿No? A veces estamos con tantos pensamientos y no podemos escuchar la voz. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Cerramos nuestros ojos, y vamos a abrir nuestro corazón y hablamos con Dios. Señor, en esta noche yo te doy gracias por poder estar en tu casa, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de dejarte nuestras cargas. Gracias, Señor, porque algunos han venido, Señor, llenos de preocupaciones, de situaciones, de angustia, pero han llegado, Señor, han venido, han escogido la buena parte, han dejado lo que estaban haciendo, han dejado, Señor, tal vez el esparcimiento, han dejado tal vez a su familia y han venido a buscar las cosas de arriba, Señor, para que todo lo demás venga por añadidura. Yo te ruego en esta hora que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, congregando, Padre, si hay personas que aún no han llegado, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, libertando toda mente que esté cautiva y oprimida, libertando todo corazón, Señor, que está tal vez en un desierto espiritual. Te pido por los que estamos en esta noche en este lugar, te pido por los que estarán mirando la transmisión, te pido por aquellos que verán la transmisión, Señor, en otro momento, que sea tu palabra una semilla plantada en buena tierra. En el nombre de Jesucristo, habla vos a tu pueblo, que seas vos hablando. Yo simplemente quiero abrir mi boca, pero que vos la llenes, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Soy libre, decir conmigo, soy libre para oír la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces nos vamos a ir al versículo 4 del libro de Salmos, capítulo 37. Seguramente en algún momento han escuchado un versículo que dice, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿No? Te lo vuelvo a decir, fui joven y he envejecido. ¿No? Está hablando una persona que había sido joven, pero que envejeció. Y esta persona atestigua, dice que no ha visto justo desamparado. Justos somos los hijos de Dios, no porque seamos personas justas, sino porque la sangre de Cristo nos ha justificado, ¿sí? Y dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quién era el que hablaba esto que está dentro del Salmo 37? Es el salmista, el rey David, el dulce cantor de Israel. Este salmo, vieron que ustedes dicen, bueno, puede ser que fuera el último salmo de la Biblia que hablara de, pero la Biblia no está organizada ni ordenada de forma cronológica por tiempos. Este salmo en particular es un salmo que escribió el rey David ya siendo grande, había sido joven, pero había envejecido. ¿Y qué pasa cuando una persona ha vivido
Si ha vivido, probablemente, y tenemos que deducir que ha adquirido conocimiento, pero una persona que ha vivido en el camino del Señor ha adquirido ¿qué? Sabiduría. Las canas son símbolo de sabiduría. Y el rey David, que había pasado por tantas situaciones, era el rey David, era el dulce cantor de Israel. Dice la palabra de Dios, compara al rey David que su corazón era un corazón como el corazón de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de ser un rey temeroso de Dios, muchas veces se había confundido, se había equivocado, se había dado la cabeza contra la pared. Muchas veces había renegado de su situación, muchas veces tenía deseos aún de morirse, decía, ¿para qué estoy en este mundo? Pero todo lo vivido le había dado la experiencia de poder haber escrito este salmo y dar conclusiones y dar consejos, ¿sí? Los años vividos en lo natural y en el camino del Señor por sobre todas las cosas nos pondrán en un lugar en donde si hemos vivido y hemos querido aprender, miren el título de esta predicación, moldeables. Si queremos aprender de las cosas de Dios, si queremos aprender de las pruebas que vivimos, si queremos aprender de las experiencias en Cristo, Dios puede ir moldeando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y dice la palabra de Dios que debemos examinar todo y retener solo lo bueno. Amén. Y dice así el versículo 4, el rey David que había visto la mano de Dios, el rey David que había despedazado al león, el rey David que había matado al gigante Goliat. Dice el versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos no lo han escuchado este versículo en alguna oportunidad? A ver, ¿cuántos lo habían escuchado? ¿No? Dice acá el versículo 4, deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y cuántas veces hemos escuchado leer este versículo? Y como acá la primera palabra dice deleítate, ¿no? Deleitate, en una interpretación literal, dice, bueno, dice la palabra de Dios que acá me alegre en el Señor y entonces Él va a conceder las peticiones de mi corazón. ¿Sí? Y lo predicamos de esa forma. O lo interpretamos de esa forma, porque deleitarse nosotros no es un término que lo usamos comúnmente, pero si buscamos en el diccionario, deleitarse quiere decir alegrarse. Pero, decí conmigo, pero la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y el deleitarse acá, en el original, no es alegrarse, es otra palabra. ¿Sí? Entonces la palabra que está en el original, miren, es un término que se llama anag. A-N-A-G. ¿Y qué quiere decir anag? Hace conmigo, ¿qué quiere decir anag? ¿Qué quiere decir, Mimi? Te quemé los papeles. ¿Qué quiere decir anag? Ser maleable. ¿Y qué es maleable? Los metales son maleables. Es algo que se puede moldear. Es algo que se le puede dar forma. ¿Y el metal qué? ¿Cuál es la característica del metal? Se le puede dar forma, pero el metal no se rompe. ¿Sí? Entonces en el original, ¿qué está queriendo decir el Señor? Deja que Jehová te moldee, dejemos que Jehová nos moldee. No nos vamos a romper, no nos vamos a destruir, pero como consecuencia que estemos constantemente siendo tratados por el Señor, siendo transformados por el Señor, siendo moldeados por Dios, va a dar como consecuencia que el Señor conceda las peticiones que hay en mi corazón. A veces nos quedaríamos como la última parte, ¿no? Concede las peticiones que hay en mi corazón, porque esa es la parte que nos gusta. Pero pregunto así, con un corazón sincero, ¿a cuántos nos gusta estar en los procesos de Dios?
Porque muchas veces el significado del proceso de Dios es dolor. El significado del proceso de Dios es sacrificio. El significado del proceso de Dios es renunciar a cosas que tal vez en lo natural o en la carne me gustan, pero que esas cuestiones naturales me van a separar de la presencia de Dios, me van a separar de la comunión con el Señor y por sobre todas las cosas me van a separar un día de estar allá y disfrutar de la vida eterna. Entonces, si lo tradujéramos literalmente, sería: deleítate a sí mismo en Jehová, sería: dejémonos moldear por el Señor y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántas son las peticiones que hay en nuestro corazón? Precisamente porque están en nuestro corazón muchas veces son deseos, sueños, anhelos que están secretos. Tal vez los hemos solamente expresado a personas de mucha confianza, o tal vez ni siquiera las personas que están a nuestro alrededor las saben. Pero si yo me pongo en una charla de confianza con algunos de ustedes y ustedes abren su corazón, seguramente me van a expresar cuáles son las peticiones que hay en tu corazón. Ayer hablábamos en la reunión de adolescentes, ¿no? Cuando somos chicos, una de las preguntas que nos hacen es: ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿A quién no le han preguntado, no? Y a veces lo que deseamos como cuando somos chicos tal vez es una petición, un deseo real, pero a veces lo hacemos desde nuestra inexperiencia o desde nuestro desconocimiento. Ahora yo pregunto, ¿cuántos que tal vez tenían un deseo siendo niños real, se le ha cumplido siendo adultos esa petición que había en su corazón? Tal vez los que son más susanitos, yo digo algunas ovejitas que están en este lugar, son medio susanitos, ¿no? ¿Y qué quieren? Tener un esposo, tener una esposa, formar una familia, tener hijos, ¿no? Puede ser una de las peticiones de nuestro corazón. O si sufrimos de alguna situación de enfermedad o de salud, queremos tener buena salud. O si estamos en una situación precaria, económica, queremos tener pasar un poco más acomodado para no estar preocupándonos de poder pagar las cuentas. Podríamos hacer un listado largo de cuáles son las peticiones de mi corazón. Ahora, pregunto, ¿cuántos nos queremos dejar moldear por el Señor? Las pruebas nos van a moldear. Los sacrificios, si los hacemos en el Señor, nos van a moldear. Pero el Señor quiere que nos permitamos ser moldeados, porque eso me va a hacer que Dios pueda conceder las peticiones que hay en mi corazón. Y acá dice, moldeados por el Señor. Cuando nosotros comenzamos a ser moldeados por el Señor, mis peticiones, mis anhelos, mis deseos van a ir conforme a los deseos del Señor. Él mismo va a ser el que va a poner las peticiones. Tal vez sin conocer al Señor teníamos determinadas peticiones, pero conociendo a Cristo comenzamos a tener los deseos, los sueños y los anhelos que Dios mismo pone en nuestras vidas. Amén. Y seguimos leyendo el versículo 5. Acá el Señor nos vuelve a decir, ¿no? Dice, encomienda a Jehová tu camino. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, encomendar a Jehová, encomendar nuestro camino a Jehová implica que realmente le entreguemos nuestra vida al Señor y Él comience ¿a qué? A guiar mi vida, a guiar mis pasos, a guiar mis decisiones. Ya no voy a ser yo decidiendo ni eligiendo, sino que va a ser el Señor eligiendo mis pasos. Va a ser sus deseos, va a ser su voluntad. Amén. Y dice, encomienda a Jehová tu camino. Y miren acá, hay dos verbos que dice acá la palabra de Dios en el versículo 5, que son sumamente difíciles para aquellas personas que aún no han probado la fidelidad de Dios. Dice, confía en Él y Él hará. En estos tiempos en donde a veces no podemos confiar en nuestra propia sombra, porque las personas, una de las características de estos tiempos es cada vez son menos íntegras.
Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en Jehová. En donde, realmente en quién podemos confiar es en el Señor. Ahora, nos sale de forma natural, nos sale fácil confiar en el Señor y entregarle nuestro camino y entregarle nuestros pasos y entregarle nuestra vida y entregarle nuestras decisiones. Ahora, el hecho de que realmente mi vida esté en las manos del Señor, yo pueda confiar en los pasos que Dios me va marcando, va a hacer que Dios pueda hacer, Dios pueda obrar. Muchas veces tenemos peticiones delante de la presencia de Dios y no vemos la respuesta en el Señor. Será tal vez que mi vida no está encomendada en Dios y tal vez no estoy confiando en la soberanía de Dios. Y es por eso que Dios no está pudiendo obrar. Y Dios quiere actuar, porque cuando Dios actúa, actúa de forma poderosa. Cuando Dios actúa, no hay nada imposible para Dios. Cuando Dios actúa, abre caminos, dice la palabra de Dios, en donde no lo había. Abre puertas que estaban cerradas. Hace milagros que para nosotros eran imposibles. Encomendemos al Señor nuestra vida. Confiemos en Él y si no podemos confiar en Él. ¿Confiar qué quiere decir? Con fe. Eso quiere decir confiar. Y a veces tenemos tan poca fe. Y oramos, hablamos con Dios y no hablamos creyendo que vamos a recibir lo que le pedimos. Decían los mismos discípulos, Señor, aumentanos la fe. El Señor, que es el autor de todas las cosas y el dador de todas las cosas, si le pedís al Señor que aumente tu fe, el Señor lo puede hacer. Y cuando el Señor aumenta nuestra fe, confiamos en Él, estamos orando con fe y Él va a hacer. ¿Será que no estamos teniendo una medida necesaria de fe? Pidámosela al Señor. Porque realmente quiere concedernos las peticiones de nuestro corazón. Pero tal vez no estamos preparados para que Dios conceda esas peticiones porque todavía no hemos sido moldeados como Dios quiere que seamos moldeados. Algunas de las consecuencias de dejar que el Señor nos moldee, algunas de las consecuencias de encomendar nuestro camino al Señor, miren, yo las anoté, que son todas promesas que están en este salmo, si después lo quieren leer. Miren, te las leo. Dios promete sostener al justo. ¿Sentís que te estás cayendo? ¿Sentís que estás en el piso? Dios promete sostenerte si nos deleitamos en el Señor y encomendamos a Él nuestro camino. Dios promete que no seremos avergonzados en el mal tiempo. Cuando somos hijos de Dios, muchos se van a levantar para querer avergonzarte, pero Dios te promete que en las situaciones tal vez que a lo natural sean situaciones de mal tiempo, no vas a ser avergonzado porque sos un hijo y una hija de Dios. ¿Le podés dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Otra de las promesas de Dios, en tiempo de hambre seremos saciados. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero seremos saciados. En lo natural, con comida natural. Y en lo espiritual, también estamos viviendo un tiempo de desesperación espiritual. Pero si lo buscamos al Señor, si nos deleitamos en Jehová, si encomendamos a Él nuestro camino, confiamos en Él, el Señor va a saciar el hambre espiritual y natural que podemos llegar a sentir. Otra de las promesas en este salmo, nuestros pasos serán ordenados. A veces vamos a María la Paz, un paso para adelante y 3 pasos para atrás. Y vamos como borrachos, en los pasos de la vida. Vamos para un lado y nos vamos para el otro y nos tropezamos. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, nuestros pasos van a ser ordenados.
Y cuando nuestros pasos son ordenados, qué va a evitar? Dolor. Va a evitar que nos volvamos a confundir, va a evitar que volvamos a tropezar con la misma piedra. Otra de las promesas de Dios, cuando caigamos, ¿no? Porque tal vez en el medio del proceso podemos caer, pero cuando caigamos no quedaremos postrados. Miren qué preciosa promesa. Cuando caigamos no quedaremos postrados, porque Jehová sostendrá tu mano. ¿Cuántas veces nos vamos a caer? Un montón de veces. Pero el Señor va a estar ahí, dispuesto a extender su mano y a levantarnos. No va a ser mi esposo, no va a ser mi esposa, no van a ser mis hijos, no van a ser mis familiares, no van a ser mis vecinos los que me van a sostener ni me van a levantar. Lo pueden hacer, pero tienen un límite natural. Ahora, cuando Dios es el que me sostiene, Él sopla aliento de vida, Él da nuevas fuerzas, Él da entendimiento. Tenemos al mejor ayudador. Tenemos al mejor ayudador. ¿Cómo no vamos a acudir al Señor? ¿Cómo no vamos a dejar que el Señor nos moldee? ¿Cómo no vamos a encomendar nuestro camino al Señor? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Y Él va a hacer. Tenemos el mejor ayudador. Decir al que está al lado. Si estáis medio dormido, dice, tenés el mejor ayudador. Confía en Él. Confía en Él y Él va a hacer. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. Si no tenés fe, pedísela al Señor para empezar orando, clamando, declarando y recibiendo lo que Dios ya preparó de antemano. Amén. Y el versículo 34, y te lo leo rapidito y ya estamos terminando. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Versículo 37, considera el íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es tu fortaleza. Si estás viviendo tiempo de angustia, Él es tu fortaleza. Él es el que sostiene tu mano. Él es el que ordena tus pasos. Él es el que te levanta. Versículo 40 y ya estamos terminando. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Mi esperanza está en Jehová. Mi esperanza está en Jehová. ¿Cuántos pueden decir? Mi esperanza está en Jehová. Confiemos en Él y Él va a hacer. Confiemos en Él y Él va a hacer. Amén. Te invito para que te puedas poner de pie en esta noche. Santo es tu nombre, Jesús. Vamos a estar orando por los que estamos en esta noche, en este lugar. Vamos a estar orando por aquellos que no estamos viendo, para que el Señor esté obrando, cualquier sea la situación que estén viviendo, si es una situación de debilidad espiritual, una situación de enfermedad, algún obstáculo en el camino. Estemos orando por los que están mirando la transmisión y por los que estamos en esta noche en este lugar. Amén. Y por lo que el Señor va a hacer cuando su pueblo se levante en fe.